Pues en medio del recrudecimiento del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Con el despliegue de 300.000 reservistas en la frontera en Ucrania para defender las regiones del Donbass y la que está a punto de anexarse a Rusia, pues uno de los principales actores y también damnificados de esto, que es Alemania, ha dado a conocer una cosa, un dato que es verdaderamente preocupante, dramático, catastrófico, y que es el llamado índice de precios al productor. Y ojo, esto es importante, finalmente el índice de precios al productor revela verdaderamente el tamaño de la inflación, porque generalmente el índice de precios al consumidor se maquillan estas cifras a través del Banco Central, pero como entre productores no se mienten, nuestros productores los precios finalmente se toman como tal, porque de esto también dependen sus costos y sus impuestos. Entonces podemos decir que es una medición mucho más exacta de cómo va la inflación. Bueno, pues en Alemania la inflación está increíblemente disparada. Solo este índice tuvo una variación de 45%. 45% a nivel anual, año con año. Aumentaron los precios en este índice de precios al productor. Esto significa que es una bestialidad. Es un escenario verdaderamente catastrófico para Alemania, porque esto revela que está a punto de caer en un colapso económico e industrial, porque quebrarían varias empresas, ya muchas han empezado a cerrar puertas, evidentemente habría un enorme desempleo y ya menos ingresos, mientras al mismo tiempo hay inflación, o sea, estaremos llegando a una estanflación. Y este tipo de inflación tan abultada, tan disparada, únicamente se registra con economías en colapso y donde las monedas también arrancan una severa devaluación. Por ejemplo, en Venezuela o en Argentina es que se registran estos muy altos índices de inflación. Y bueno, ahora Alemania va a ser parte de este club, por así decirlo, de economías en colapso, de hiperinflación y de monedas devaluadas. Bueno, eso más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y en estos tiempos de alta inflación, vale la pena entender cómo es que funciona la inflación para poder llegar a esta noticia que les traigo el día de hoy. Y para esto quiero explicarles un poquito acerca de la inflación. Los bancos centrales tienen distintas formas de estar midiendo la inflación. Si nos vamos por definición, inflación es cada vez que el Banco Central aumenta la base monetaria, o sea, imprime dinero, crea inflación. Inflación que se ve reflejada en los bolsillos de cada uno de ustedes a través del aumento de precios. Bueno, pero existen distintas inflaciones que te da el Banco Central. No debería, pero así lo maneja el Banco Central, con la intención de estar dando o modificando o manipulando o maquillando datos. Nos da distintas inflaciones. Por ejemplo, está la inflación núcleo, está la inflación al precio del consumidor, está la inflación de forma oficial, está la inflación al precio de los productores. Pero yo como economista les puedo decir que la que más importa es la inflación al precio de los productores, porque la inflación al precio de los productores lo que te permite entender es saber cuánto realmente está aumentando en porcentaje los precios de las materias primas para precisamente las personas que se dedican en primera mano a producir cualquier bien o procesar cualquier materia. Bueno, entonces para mí esta es la mejor forma de medir la inflación, ya que los bancos centrales tienen distintas formas de maquillar la inflación real para así que no se vea tan fea. Los gobiernos generalmente utilizan esto también para que su población no se enoje con ellos o vea el número de la inflación y vea que no es tan alto. Así que en este video les voy a enseñar distintos países para que vean qué tanto realmente podría estar mintiendo los gobiernos para llegar al último a una noticia que se acaba de dar, que está está quemando a Alemania. Así que vamos en primero que nada entrarle con los Estados Unidos. Vamos a ver qué inflación nos dan ellos. Ellos dicen que su inflación actualmente se encuentra en 8.3%, que ya ha bajado desde el 9.1% que tocó en junio. ¿A qué se debió esta bajada de inflación? Pues el factor principal que hizo que se bajara fue que el precio de los combustibles en los Estados Unidos, o sea de los energéticos, se han venido bajando. De forma artificial sí, tal vez sí, pero en la práctica se han venido bajando y esto ha hecho que la inflación también haya bajado consecuentemente. Pero vamos a ver las tasas de aumento a los productores, que de nuevo para mí te indica dónde está la inflación, si realmente ha aumentado y cuánto ha aumentado. Pues en Estados Unidos, en el mes de agosto, cayó a 8.7,
que si nos regresamos a la inflación oficial, vemos que estaba en 8.3, es lo que te dice el gobierno. Entonces por aquí podríamos ver que sí, tiene un poco más de sentido, no nos están mintiendo tanto en los datos, podemos ver que anterior a eso, sí estaban mintiendo. Cuando la inflación en los productores ya estaba cerca del 12%, el gobierno decía todavía que se encontraba en un 8 o 9%. Pero ya nos indica que mínimo por ahorita sí tiene sentido. 8.7 el de los productores, con una inflación oficial del 8.3. Le daremos un espacio para los errores que generalmente se pueden llevar a cabo. Vamos a ver a Canadá, y en Canadá tenemos la misma historia. Te tocó en junio un 8.1 a la inflación de forma oficial y ahorita se encuentra en un 7%. De forma no oficial, podemos ver que en junio estaba ya en 14.3%. O sea, Canadá estaba mintiendo. Llegó la inflación casi a un 20% para el mes de marzo, mientras que de manera oficial nos decían que estaba en un 6.7%. Pero aún así tiene la misma tendencia. Está bajando, al igual que el precio de los productores está bajando. Está un poquito todavía con una disparidad casi de 3 puntos. Yo ahí sí diría que sigue mintiendo el gobierno para no admitir que está arriba del 10% de la inflación, pero aún así va bajando. Y es lo que podemos empezar a ver aquí, que Occidente, tanto Estados Unidos como Canadá, tienden a que su inflación ya se está enfriando. Vamos a ver al lado de Argentina para irnos a otros extremos donde la inflación está subiéndose, y podemos ver que en Argentina en el mes de agosto se subió hasta un 78.5% anual la inflación, mientras que los precios del productor nos indica que se encuentran en un 66.4%. Esto nos lo marca el mes de julio, o sea que si le comparamos julio con julio, pues sí, fíjense cómo sí van de la mano. 71% que estaba en julio allá en Argentina contra un 66.4%, no es tanta diferencia, podríamos decir que no está mintiendo el gobierno. Vamos a ver ahora a Turquía, y vemos que Turquía, otro ejemplo de país que está sufriendo alta inflación, actualmente se encuentra en 80.21 la inflación oficial, mientras que los productores están en 143.75%. Entonces aquí podremos decir con confianza que el gobierno está mintiendo, está escondiendo datos para intentar bajar de manera artificial mínimo lo que presentan como inflación oficial. Si nos vamos a México para ver qué tanto podría estar mintiendo el Banco Central Mexicano, vamos a ver que de manera oficial el banco dice que en agosto fue 8.7 la inflación, mientras que aquí se repite lo mismo, solo tenemos hasta julio, fue 9.06% en julio. Entonces regresemos a ver a julio, lo teníamos en 8.15. Podemos ver que no hay tanta mentira, o sea que ahí está de nuevo el error, podría ser simplemente un errorcillo de números, está muy cercano. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque se acaba de dar el aumento al costo de los productores en Alemania. Alemania, hay que acordarnos que es o era el motor económico de Europa. Gracias a Alemania, países europeos han logrado sostener y han salido de la pobreza. Gracias a que se utilizó el marco alemán como referencia para crear el euro, pues estos países que antes no estaban tan fuertes lograron obtener una fortaleza económica de la noche a la mañana gracias al sacrificio de los alemanes. Pues Alemania, después de que puso sanciones a los rusos, después de que decidió escuchar a Estados Unidos, después de que se metió al ring, se puso los guantes, se puso a boxear contra este oso ruso, pues le está pegando bastante fuerte, ya que se acaba de dar que el aumento a los precios de los productores de Alemania acaba de aumentar un 45.8%. Un 45.8% que tan solo en un mes subieron cerca de un 8%. O sea, básicamente la inflación que se ha tenido de manera oficial Estados Unidos o inclusive hasta México en todo un año, Alemania lo está viviendo en tan solo un mes. Y es que esto está pintando a que Alemania va a empezar a tener una hiperinflación. Y es que a diferencia de Occidente, de países como Estados Unidos, Canadá o México, Alemania no cuenta con energéticos, tiene que estarlos importando. Y estos energéticos están haciendo que se aumente el costo tanto a los productores como a la población en general. Y es por eso que el aumento es tan drástico, porque Alemania no va a poder sobrevivir si continúa así. De hecho, las cifras ya indicaban que 1 de cada 10 empresas ya estaba pensando
pensando en salirse de Alemania, ya que una también de cada 4 empresas indicaba que se podía ir a la quiebra si no hacía nada, simplemente porque sale demasiado caro. Alemania ya no puede competir contra otros países, y si el motor económico de Europa, que es Alemania, termina por congelarse, termina por apagarse, pues toda la Unión Europea va a terminar entrando ya no en una recesión, sino posiblemente en una depresión económica. Vamos a ver los datos de Alemania nada más para que se den cuenta y para que sí entendamos por qué el euro simplemente ya está destinado a colapsarse. Viendo Alemania, nos dicen que de manera oficial se encuentra en 7.9% la inflación, pero les acabo de decir, esto es falso, y además si vemos, no tiene tendencia bajista la inflación. Empezó a querer bajar para julio y empezó a retomar de nuevo tendencia alcista. Ojo con eso porque es peligroso. Si nos vamos a ver el aumento de los precios de los productores, vean esta gráfica. Esta gráfica, ya que aumentó a 45.8, nos podría indicar una hiperinflación, ya que esto es una hiperbólica, una tendencia hiperbólica. Si nos vamos a ver a un año, vemos que su tendencia sigue aumentando. Y sí, mira, aquí se puede ver claramente cómo intentó caer la inflación, pero se disparó nuevamente. La última vez que sucedió algo así en Alemania fue en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán que se quedó pobre y empezó a imprimir marcos alemanes en una forma asquerosa, en una forma sin límites, y lo que terminó ocasionando fue que aumentó de manera exponencial, en una hiperbólica, su inflación. Tuvo una hiperinflación. Pues actualmente, si vamos a ver las gráficas, estamos en el punto más alto de inflación en Alemania que se tiene registro desde que se empezó a tomar en 1940, 1945, que es hasta donde llega aquí, el aumento de los precios del productor. Eso todavía no toma en cuenta lo que sucedió en 1923. Ahora sí que eso fue borrón y cuenta nueva. Entonces estamos teniendo de nuevo la misma historia de hiperinflación en Alemania. No cambió absolutamente nada. Entonces es posible que nuevamente vamos a tener de nuevo fotografías como estas, donde se veía cómo recolectaban o se llevaban en carretilla billetes de marcos alemanes, porque la inflación sigue quemándose allá en Alemania, sigue quemando con la economía. Quizás ya no lo tengamos en físico, ahora simplemente los vamos a tener en nuestro smartphone, en nuestro celular, a través de la famosísima CBDC que ya está construyendo el Banco Central Europeo. Pero si vamos a ver las gráficas, así se entiende por qué Europa está colapsándose, porque esta caída desde el 2021 se ha venido pronunciando cada vez más fuerte, y porque el euro es muy posible que termine cayendo, si no es que 85 centavos contra el dólar, puede caer hasta 50 centavos contra el dólar, si no es que logran pararlo. Así que ese es el video del día de hoy, espero que les haya gustado, fue mucha información, muy interesante. Si fue así que les gustó, por favor dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Yo los voy a ver hasta el día de mañana, así que cuídense mucho. Bye.